Un saludo muy especial a todos los amantes de las Escrituras, los que les encanta profundizar en la historia de la Iglesia. Hoy tendremos un maravilloso comentario acerca si el rótulo en la Iglesia es importante para distinguir si una Iglesia es verdadera. El pastor Maximiliano con un comentario acerca de: ¿es importante el rótulo de la Iglesia para distinguir si estamos en la verdad? Bien, nos vamos, aquí en el grupo Doctrina y Apologética. Muy buenas noches para todos mis hermanos. La paz de mi amado Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes. Bueno, hermano Fernando, yo le pido el favor de que analice un poco más cuando se esté refiriendo a la iglesia del Señor, la amada, la escogida, la esposa. Usted tiene que quitar su mirada de lo que hasta ahora ha venido, la información que hasta ahora ha venido recibiendo sobre si es la apostólica, si es la trinitaria, si es la testigo, o si son los mormones, en fin, al cabo, o casi 4.000 religiones que hay a nivel mundial. Usted tiene, para pensar en la iglesia de Dios o en la escogida de Dios, usted tiene que pensar de una forma personal, porque la escritura así lo denota, ¿sí? Que usted y todos los que verdaderamente hemos recibido en fe a Jesús somos la iglesia del Señor. Usted no puede pensar en que la apostólica es la doctrina de Dios, ni que la pentecostal o la pentecostés, no. La escritura dice claramente que la salvación es individual y que de todo ese poco de gente que puede estar reunido en la apostólica, en la pentecostal, en la pentecostés, ¿sí? Y en las otras congregaciones, hermanos, cuando ellos lleguen verdaderamente a creer en Dios, entonces de ahí van saliendo los escogidos. Recuerde que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces usted tiene que hablar de iglesia pensando en usted. Usted está haciendo lo correcto delante de Jesús para verdaderamente ser la escogida. Entonces piense de una forma más personal cuando se refiere a la iglesia, porque usted tiene que velar porque usted verdaderamente está haciendo lo correcto delante del Salvador Jesús. Bueno, saludos, muy buenos días a todos los del grupo Doctrina y Apologética. Quiero saludarles especialmente a los administradores, Richard, nuestro hermano Miller, entre otros que están en la administración de este precioso grupo Doctrina y Apologética. Bueno, estaba escuchando algunos audios en la temática de ayer con respecto a, creo que a la iglesia del Señor. Hay diferentes conceptologías, incluso conceptos muy personales, y a veces es más que todo infundido bajo la jerarquía de una organización que de algún modo toma un rótulo a nivel nacional e internacional por la extensión de la predicación y sobre todo de respaldo tanto numérico como de iglesias y pastores establecidos alrededor de los continentes o países. Entonces, esto de algún modo trae por influencia de enseñanza, o se adquiere un concepto muy particular de que una sola, cuando se dice que una sola es la iglesia, a veces se enmarca en un rótulo y es la confusión a veces. Entonces, para hacer algún aporte, y ojalá podamos entenderlo, es que de algún modo la mayoría de personas que nacieron bajo un rótulo de una iglesia, específicamente del nombre, se enseñó
de algún modo a venerar mucho el rótulo. Y en la veneración del rótulo hay muchos creyentes hoy en las iglesias a nivel del mundo que no pueden aceptar otras organizaciones, aunque así lleven la misma doctrina, porque se les ha infundido de que solamente donde están es la verdad. Incluso se sataniza, se condena a cualquier otra denominación, así sea del nombre. Incluso se dice que la gente que va allí no va a ser salva. En otras instancias, también cuando alguna persona fue bautizada en A o B iglesia y retorna a la iglesia en la cual hay el concepto, o va a la iglesia en donde hay ese concepto que esa es la iglesia verdadera, hasta lo pueden volver a bautizar aunque fue bautizado en el nombre de Jesús, ignorando que las escrituras dice en Efesios capítulo 4 que hay un Señor, un bautismo, y que también a todos se nos fue dado a beber del mismo espíritu. El punto relevante es lo que voy a decir al siguiente audio. El punto más relevante es lo que Pablo le enseña y le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta que él le envía, el versículo 16. Creo que ahí es el punto más álgido que todos debemos prestar atención, sea predicador, sea líder, perteneciente a una iglesia, creyente nuevo, se hace como se sea. Lo más relevante que Pablo, uno de los que más escribe en el Nuevo Testamento, dice, repito, en la primera carta, capítulo 4, verso 16 de Timoteo, dice: ten cuidado de ti mismo. Primero lo que le instruye es a que se cuide de él, porque a veces se puede caer en orgullo de rótulos de organización. Incluso teniendo la doctrina o la verdad, también se puede caer en el egocentrismo de menospreciar a los otros movimientos, sean pentecostales, sean presbiterianos o sean de otros organismos, que de algún modo también están en búsqueda de la verdad. Y Pablo enseña a los filipenses que nosotros somos luminares en el mundo como aquellos que tienen la doctrina. Entonces el segundo énfasis que él enseña dice la doctrina. La palabra y de la doctrina es una inyuntiva dentro de esa oración, gramáticamente hablando, es que las dos cosas están unidas. Primeramente el sujeto, que es Timoteo, y segundo la enseñanza que va a dirigir a las comunidades a quienes él va a predicar. Entonces él tiene la responsabilidad de enseñar bien. Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. O sea que el énfasis aquí es la doctrina. Entonces, los comienzos de la iglesia, incluso la iglesia en sus inicios en el primer siglo, no tenía un rótulo como tal. Era un movimiento, porque recuerden que y le llamamos quizás el movimiento apostólico, podríamos llamarle de esta manera. ¿Por qué razón? Porque habían otros movimientos religiosos en ese tiempo. Estaban los celotes, estaban los fariseos, estaban los saduceos, y todas estas corrientes religiosas tenían la doctrina basada en la Taná y la Torá, y de algún modo predicaban ellos dentro de su concepto la verdad. Y no vamos a decir que no era la verdad, porque fue la ley que se le dio a Moisés. Jesús aparece con una doctrina nueva. Incluso la misma gente dicen, y la gente alrededor que escuchaba a Jesús decía, preguntaba: ¿qué doctrina es esta? O sea, este enseña distinto a los fariseos, porque este enseña como quien tiene autoridad, porque manda a los demonios que se vayan y se van. O sea, que este nuevo movimiento o enseñanza que trae el Mesías o Jesús es nuevo, es la misma enseñanza que reciben los apóstoles. Estoy hablando de doctrina porque es el punto álgido que le da Pablo a Timoteo. Tenga cuidado de la doctrina y de usted mismo, o sea, de caer en dogmatismo, de caer en prejuicios, de caer en desprecio, además movimiento. El mismo Jesús rechazó a aquellos que quieren impedir a otros movimientos. Dijeron los apóstoles o los discípulos en ese momento, que no eran apóstoles todavía, le dijo:
Le dijeron, Señor, vimos unos hombres que predican en tu nombre, pero no nos siguen. ¿Se lo impedimos? Jesús dijo, no, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es, o el que no recoge conmigo desparrama. O sea, en otras palabras, todo movimiento que lleve la doctrina que yo tengo, ¿por qué le vamos a impedir? Entonces, punto relevante es, busque la doctrina en la iglesia a la que usted va. ¿Cuál? La doctrina de apóstoles y profetas, como enseña Efesios capítulo 2, verso 20. Entonces, uno caer en ese jueguito del tema de rótulos, que porque estoy en la A, B, C, D iglesia, esta es la verdadera, nosotros sí tenemos los fundamentos, los principios, para mí sería una inmadurez en parte y falta de conocimiento tanto del origen de la iglesia desde el primer siglo hasta entonces. Sería también desconocer las diferentes épocas de la iglesia. Recuerden que la iglesia tuvo una persecución extremada en la cual cuando llega el emperador Constantino, la iglesia sufre una transformación. La doctrina no se pierde, pero fue afectada en algunos sectores, de modo que les tocó a cristianos vivir de una manera, digamos, entre comillas, hipócritamente para salvar sus vidas y así seguir extendiendo la doctrina. Pero ya entran algunos problemas y es lo que obviamente nosotros vemos la era del oscurantismo que llamamos, que está más o menos desde el siglo II hasta el siglo XV. Estos datos son importantes uno conocerlos porque cuando se desconoce uno cree que la iglesia del nombre apareció así, ¡boom! Los apóstoles y nos llegó a nosotros. No es así. La mayoría de nosotros hacemos parte de un movimiento pentecostal, desde mi punto de vista y lo que he estudiado. He investigado también para no ser dogmático ni ser despectivo en algunos momentos en conversaciones en grupos como este, que es un grupo nacional e internacional, creo, con personas de mucha capacidad intelectual y conocimiento de la palabra. Entonces, frente a todo esto, nosotros hacemos parte de un movimiento, incluso creo que el mismo pastor Álvaro Torres, en un video que vi por ahí, él aclara, y yo dije, este hombre está muy centrado, que uno no quiera caer en razón por la falta de investigación, porque hay muchas maneras hoy de investigar. Nosotros partimos de un movimiento pentecostal que obviamente en sus inicios, en el siglo, entre el siglo XVIII y XIX, específicamente el XIX, comienza este movimiento con Carlos Parham o Charles Parham, si habla en inglés, y Seymour. Con Seymour se da ya el avivamiento fuerte como tal, pero más que todo un movimiento de derramamiento del Espíritu Santo. Las doctrinas son enseñadas en la teología obviamente el Instituto Bíblico de Charles Parham, que se instruían a las personas a rescatar los principios doctrinales de los apóstoles en el siglo I. Entonces ellos están en la búsqueda, es de rescatar eso porque, repito, hubo una época del oscurantismo que duró casi 1300 años aproximadamente. Entonces, si en 100 años muchas cosas pueden cambiar, porque fíjese, hay personas que por mucho estudio ya sacan conceptos personales pertenecientes obviamente a la misma doctrina. Entonces, aquí el punto relevante, insisto, es la doctrina. Tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, no el rótulo, porque puede llamarse los pentecostales del siglo XXI, puede llamarse los pentecostales reformadores, puede llamarse los pentecostales ortodoxos, y una cantidad de nombres usted le puede dar. Yo estuve en Venezuela y una vez cuando llegó, en el 2012, que llegó por allá, y yo llevaba ahí todavía el concepto, no era pastor, que todas las iglesias que dijeran pentecostal eran de la doctrina, y voy a una que decía pentecostales del río de agua viva. Entonces yo voy ahí y cuando estoy adentro me doy cuenta por el sistema de predicación, la adoración,
que son trinitarios. Entonces, fíjese, entonces el nombre pentecostal como tal es un movimiento, pero lo que hay que buscar es la doctrina, porque y hay pentecostales aquí, pentecostales de avivamiento, y son trinitarios. Entonces, frente a eso hay que estudiar. Yo recomiendo que todo ministro que está dirigiendo un grupo de personas en la iglesia, sea que esté comenzando, sea que lleve muchos años, aunque a muchos rechazan todavía el estudio, pero en este siglo XXI nosotros tenemos que conocer las eras. Hemos casi vivido 3 épocas. Tenemos la época agrícola, la época industrial, y ahora estamos en la era de la tecnología y la globalización, y estamos ya prácticamente a una cuarta era, que es la era de la robótica. Entonces, si uno no conoce el contexto donde está, puede tener conflictos si todavía tiene, digamos, no hay que cambiar la doctrina, pero sí entender el contexto en que estamos, y cada vez que se cambia de contexto en cuanto a tiempo se refiere, hay un lenguaje y hay una expresión, porque el lenguaje va siendo regulado a través de la Real Academia Española, que regula el lenguaje. Entonces, el lenguaje sí que es la expresión mental y cultural de una región o país. Dependiendo de eso, la Biblia tiene su lenguaje y nosotros tenemos que interpretar dentro de las famosas traducciones. Y partiendo de ahí, el apóstol San Pablo y los demás discípulos, ellos en ese tiempo se entendió la sociedad que eran un movimiento revolucionario en cuanto a doctrina se refiere, o religión, llámese religión, porque cada persona le puede llamar en un término, y simplemente es una expresión polisémica dentro de un concepto cultural, pero sabemos que en la raíz etimológica ellos son la iglesia primitiva que el Señor dejó con los 12 apóstoles a la cabeza. Y el énfasis de Pedro en la primera predicación es el nombre. Y Lucas ya lo había dicho por boca del Señor, que se predicase en su nombre. Entonces el énfasis inicial de la predicación era el énfasis en el nombre de Jesús para bautizar a las personas, para echar fuera a los demonios, creer en la manifestación de Dios en carne, muerto en la cruz, sepultado, resucitado de los muertos, y que ese era el punto relevante de su predicación, la resurrección de Cristo. Ya después Pablo empieza a enviar cartas de instrucción a la iglesia. Luego aparece Santiago ya con cartas generales, Pedro con cartas generales, Juan con cartas generales, y es un compendio de doctrinas que empiezan para instruir a la iglesia, y esto llega a nuestros tiempos. Repito, en el siglo XIX específicamente, retorna el movimiento pentecostal, y que nosotros partimos de ahí, sobre todo del movimiento pentecostal de Charles Parham y Seymour, que de ahí viene pues, obviamente a los diferentes continentes, empieza a repartirse, y nosotros hacemos parte de ello. Así que mis hermanos, ese era mi aporte aquí para darle un poquito como de énfasis a lo que tiene que ver con las diferentes denominaciones o digamos corrientes pentecostales, si así se puede llamar, pero el énfasis, la doctrina, el evangelio, que es un conjunto de doctrinas que se centran en Cristo. Bendiciones para todos. Por eso Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida.